Hola, muy buenas inversores y bienvenidos un día más a Inversión Pura. Hoy vamos a presentar la tesis de inversión de Dark Group plc. Dark Group es una empresa que cotiza en Londres, una midcap de 1.100 millones que se dedica al sector aéreo, al transporte de pasajeros y mercancías. Este día la tomé de Lucas López Moroño, lo podéis seguir en Twitter como LucasLM, y la vi hace 2 años en su cartera. Desde entonces la he tenido en seguimiento y a día de hoy me parece que cotiza un precio interesante a pesar de que en las últimas semanas ha ido subiendo, así que el porcentaje de revalorización se ha reducido en comparación a cuando comencé la tesis. A partir de ahora vamos a poner un disclaimer comentando que el vídeo es una tesis de inversión propia con carácter informativo y la única intención de ayudar a terceras personas a conocer la empresa. No es una recomendación de compra e inversión pura, no se hace responsable de la compraventa, de las decisiones de compraventa de terceras personas sobre este valor. Y ahora sí, pasamos con la tesis. Dark Group fue una empresa creada en 1971. Que se dedica al sector del transporte, en concreto a viajes de ocio y transporte de personas y pasajeros y transporte de mercancías. El negocio se divide en dos partes. A ver dónde tengo el puntero. La parte de operador turístico y de viajes, que se divide en una pata más vacacional y en otra más de transporte como tal, que simplemente hace el trayecto de una ciudad a otra con pasajeros y esta ofrece paquetes vacacionales con todo incluido, hoteles, etc. Y Fowler Welch, que se dedica al transporte y distribución de productos que suelen ser frescos, productos que perecen enseguida, que se ponen en mal estado y tienen poca conservación. Entonces, este tipo de productos necesita un buen mantenimiento, por eso tienen tanto camiones como almacenes refrigerantes. Y Fowler Welch lo que hace es ser intermediario entre proveedores y clientes, es decir, él es el intermediario entre los proveedores, por ejemplo, de un supermercado que llevan el producto hasta la propia cadena de supermercados y Fowler Welch se encarga del transporte o del almacenamiento. Y Jet2, pues simplemente eso, una aerolínea que también hay que comentar que Jet2 como tal, la pata de lo que es solo vuelo de pasajeros, es la tercera aerolínea más grande del Reino Unido y la de Jet2 Holidays es el segundo mayor operador turístico del Reino Unido. Son datos que me parecen relevantes. Vamos a pasar un poco en la distribución de ingresos de cada pata. Vamos a ver claramente que el 93% de los ingresos, aproximadamente 2.200 millones de libras, pertenecen a la pata de vuelo, tanto transporte de pasajeros como paquetes vacacionales, el 93% de los ingresos. Y luego veremos que es la pata que más crece año sobre año. Sin embargo, Fowler Welch solo representa un 7% de los ingresos. Además, el margen operativo de cada una de las patas se nota que es bastante inferior en Fowler Welch que en Jet2. Y en su conjunto hacen aproximadamente un 5,5% de EBIT. Estos porcentajes son aproximados ya que varían cada año en función de algunas partes del negocio que son algo volátiles. Luego las comentaremos. Pero vamos, como todas las empresas no tienen un porcentaje de EBIT fijo, pero la media está sobre esa cifra. También vamos a decir que esta tesis la vamos a centrar en la pata de aviación, Jet2 Holidays y Jet2, ya que representa la mayoría de los ingresos, mientras que Fowler Welch crece bastante menos y representa muy poco. Si queréis investigar la empresa en su totalidad y ver los resultados de Fowler Welch y analizarla aparte, os recomiendo que vayáis y lo hagáis por vosotros. En esta tesis nos vamos a centrar en la principal pata del negocio.
Aquí os he traído un poco los ingresos y los estados contables, sobre todo la cuenta de pérdidas y ganancias, del año 99 al 2003, un poco los datos de lo que fueron las caídas de 2008 y los datos más actuales. Vamos a empezar yéndonos a 1999, porque desde el 99 hasta el año 2018 las ventas e ingresos de Dark Group han crecido un 18% anualizado, se han dado una TIR del 18% anual en el crecimiento de ingresos, mientras que los últimos 5 años ha sido el 21%. Así que están incluso creciendo a mayor velocidad ahora que históricamente. También es cierto que ha pasado por recesión o por ciertas recesiones que han hecho que históricamente no sea tanta la cifra como el crecimiento de los últimos 5 años. Pero bueno. Y vamos a comentar un poco la contabilidad de 2008 y 2009. Porque vemos que de 2007 a 2008, a pesar de la crisis, crecieron bastante en ventas. Sin embargo, el EBIT sí que descendió de forma drástica. Esto se debe a una pérdida de clientes, menos gente que vuela por año. Se debe a que también el coste de los precios de vuelo se reduce. El precio de vuelo intenta reducirse para tener mejor oferta de la competencia y claro, hay guerra de precios, la gente vuela menos, se deprime la economía y la gente no tiene dinero para darse un capricho de hacer un viaje. Luego explicaremos un poco el tema de los viajes en Reino Unido, pero primero vamos a entender que un viaje no es una necesidad, sino un capricho o algo que se hace simplemente por gusto y por placer, que no se necesita para vivir, y que las crisis pueden afectar a este tipo de negocios así. Me parece importante comentarlo. Entonces vemos esta reducción grande del EBIT. Sin embargo, de 2008, que vuelve a estar aquí, a 2009, las ventas apenas crecen, pero se centran en mejorar el EBIT. Y vemos cómo pasa de 5 a 35. O sea, del año 2007 que estaba en 19, pasa a estar a 35, que lo tenemos aquí. Y sigue habiendo un crecimiento. Evidentemente a la empresa no le ha pasado nada, no ha sufrido, ha tenido un pequeño debacle ese año que hubo una crisis a nivel global y salió a la perfección. Es una empresa que hace a nivel de balance las cosas bastante bien, que ha crecido históricamente muy bien. Luego veremos cómo tiene una serie de insiders bastante buenos, las ventajas que tiene, etcétera. Pero vemos cómo ha ido creciendo y el EBIT ha ido recuperándolo a pesar de las crisis. O sea, un negocio que aunque pueda ser cíclico a nivel de consumidores, ya que una crisis le puede afectar bastante, sí que ha sabido crecer bastante bien. A pesar de ello, es un negocio que se podría decir que es entre cíclico y de crecimiento, porque va a seguir creciendo los próximos años, tiene bastante margen, pero sí que tiene cierta ciclicidad dependiendo de la necesidad del consumidor, o mejor dicho, de la capacidad. Pero bueno, aquí vemos que del año 99, 105 millones de ingresos, pasar a 2.400 millones casi, pues han multiplicado los ingresos por cerca de 20 veces, lo cual está bastante bien. Vamos a ver un poco qué ha pasado con la cotización en bolsa durante esos años. Lo primero que tenemos aquí es una gráfica en la que nos vamos a centrar en el año 2008, esta caída. Cuando se produjo esa reducción del EBIT de unos 18 millones, pasaron a ser 5 millones de EBIT, el precio de las acciones cayó un 90% en picado en prácticamente un año, año y medio, lo cual es una barbaridad, es cierto.
Pero vamos a ver cómo a largo plazo ese año que fue tan grave y que aquí abajo es tan grande, o sea, aquí arriba es tan grande y aquí abajo se queda tan en pequeño, significa que el negocio ha ido bien y los fundamentales del negocio a largo plazo y las decisiones que se han tomado, las inversiones que se han hecho y el crecimiento que ha tenido ha sido razonable. Podemos ver que la acción desde el punto más bajo, que llegó a cotizar a 12 peniques, cuando en el punto más alto estuvo creo que a 150, lo cual fue una caída del 90%. En apenas los primeros años ya dobló en apenas 2 o 3 años, dobló el precio de la acción, pero es que desde los 12 peniques hasta día de hoy, año 2019, principios, la acción se ha revalorizado más de un 6.100%, lo cual supone multiplicar el capital de la persona que invirtió en la parte más baja por unas 70-75 veces. Esto quiere decir que si tú en este punto de aquí abajo hubieses invertido 1.000 euros en bolsa, en esta acción, a día de hoy se habrían convertido en este punto de aquí en unos 70.000 euros esos 1.000. Sí, tendrías que haber esperado 10 años, pero desde luego una rentabilidad increíble que ha proporcionado un CARG, un NATIR del año 2009 a 2019 del 45,5% anual compuesto. O sea, una cifra bastante grande, bastante sorprendente. Bueno, vamos a dejar de un lado los gráficos y cómo ha ido el historial del negocio un poco así por encima a nivel de números y vamos a ir centrándonos propiamente en los fundamentales del negocio. Vamos a empezar por el sector. Voy a intentar ir explicando la empresa desde una visión más general a una visión más específica, o sea, viendo primero el sector, poco a poco metiéndonos en la empresa, la operativa, cómo funcionan, la directiva, etcétera. Aquí vamos a ver primero el sector a nivel del crecimiento de la demanda mundial de pasajeros, del tráfico aéreo. Lo primero que vemos es el crecimiento medio desde el año 2006 a 2017, que es del último que hay datos. Los datos son de Statista. Es aproximadamente del 5% anual, 4,5%, cosas así. Y es probable que se mantenga así los próximos años. Y el crecimiento de un año respecto al otro, pues 2017 creció la demanda un 7% respecto a 2016 y 2018 un 6,1%. Esto a nivel mundial y luego un poco por continente. Ahí tenéis el dato por si queréis verlo. Y pasamos a la siguiente. Luego aquí tenemos el número de pasajeros abordados por la industria, o sea, en el año 2004 apenas había, que no son pocos, había 2.000 millones de pasajeros y a año 2017, que es del último que hay datos, 2018 y 2019 son estimaciones, hay 4.000 millones de pasajeros, que es más de la mitad de la población mundial actual. No es poco. Y aquí también hay un gráfico, para que lo ojéis vosotros, de la demanda mundial por continente. Está aquí Norteamérica, que son los más grandes, Asia y Europa, y a los más pequeños África, Medio Oeste y América Latina. Luego aquí tenemos las estimaciones del sector en Reino Unido. En el Reino Unido de media han crecido desde el año 90 el número de pasajeros por terminal de aeropuerto, un 3,8% de media anual compuesta, y se estima que de 2016 a 2050 sea entre el 1,2 y el 1,5 de media, para que veáis que la demanda va a seguir creciendo. Y este rango azul se pone porque puede haber volatilidad y puede que haya años peores en los que decrezca un poco la demanda, como pasó aquí en 2008-2009,
pero vamos, la estimación es que la línea en general es alcista, que van a seguir creciendo la demanda. Y aquí, bueno, un poco la zona donde más va a crecer, pues Londres, sureste de Reino Unido, etcétera. Y aquí tenemos también la distancia recorrida en millones de kilómetros por aviones en los aeropuertos nacionales e internacionales del Reino Unido, de 2002 y 2017. Pues vemos que la tendencia en general, a pesar de aquí 2009 y un poco 2011 la crisis de Europa, la tendencia ha sido a crecer y tenderá a seguir así. Probablemente este año 2018 haya sido más aún los millones de kilómetros. No tengo el dato, pero es muy probable. Ahora vamos un poco más con datos de Jet2, que tenemos el historial de pasajeros transportados. Este dato es de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido. Y vemos cómo pasa del año 2003, un poco más de medio millón de pasajeros, al año 2017, 9,6 millones. Y vemos que el crecimiento es continuo año tras año. Y que sí que es verdad que se redujeron ligeramente de 2008 a 2009, de 3.400.000 a 3 millones, más o menos. Pero la tendencia es bastante a alza de esta empresa. Luego veremos los motivos del crecimiento. Además, la cantidad de carga, o sea, la cantidad de pasajeros por avión o de ocupaciones, ha pasado de ser menor al 80% a ser del 90%. Incluso este año dieron el dato de unos 10, creo recordar, a ver, lo tengo aquí apuntado en las chuletas, 10,3 millones de pasajeros para el año 2018. Para el año 2018 que ha terminado en marzo de 2019. Aún están por presentar los resultados, ya los veremos cuando salgan. Y la cantidad de carga también está cerca del 91% o cosas así, que es la cantidad de asientos ocupados por pasajeros respecto a los totales. Luego, el número de kilómetros de aviones que ha recorrido Jet2 desde 2008 hasta 2017, que han pasado a recorrer 40.000 millones de kilómetros a unos 121.000 en 2017, que se ve claramente el crecimiento tanto en cantidad de vuelos, de kilómetros recorridos, incluyendo que hay más aviones, luego veremos un poco eso, pero se ve un incremento. Y sin embargo, a la vez que tenemos estos datos de Jet2 de crecimiento en pasajeros y de aumento de kilómetros volados, tenemos que el número de empresas en la industria del transporte aéreo del Reino Unido de 2008 a 2016 ha pasado de ser unas 900 o 1.000 empresas en 2009 a ser actualmente en el año 2016-2015 unas 700. Es decir, se han quebrado más de 300 empresas en los últimos 10 años, lo cual también la gente le está cogiendo un poco de miedo a invertir en el sector aéreo. Sin embargo, estas noticias podrían ser algo buenas, ya que la totalidad de empresas que quiebran, que tienen ciertos pasajeros, van a irse a la competencia a buscar, esto lo explicaremos después mejor, pero van a ir a la competencia a buscar cómo viajar, y los más grandes van a tender a ganar casi toda la cuota de mercado. Eso sumado a que cada vez hay más gente que vuela, pues es entendible que los más grandes se van a quedar con casi todo, más con lo que está creciendo el sector. Pero bueno, vamos a pasar un poquito por los destinos de Jet2 en concreto. Primero, la capacidad de asientos del aeropuerto de Manchester. Este es un dato un poco a nivel de ejemplo, mostrando que Jet2
en la segunda, tercera compañía, por ejemplo, que más capacidad de asientos tiene en este aeropuerto en concreto. Es la tercera por debajo de Ryanair e EasyJet. EasyJet es el primero, Ryanair segundo. Y bueno, básicamente eso. Ah, no, miento. Other, que será un conjunto de empresas, el primero. Sí me he equivocado, pero vamos. Jet2 está la segunda, Thomson tercera, que es la de TUI, esta tan famosa que sale ahora. Y si es la cuarta, vamos, que tiene bastante presencia, por ejemplo, aquí en 2016, Jet2 sobre el resto de la competencia. Luego quería mencionar un poco el tipo de demanda que quiere el consumidor de Reino Unido. Siempre suelen buscar paquetes vacacionales, esto lo explicaré más concretamente luego, pero casi siempre lo buscan en destinos muy cercanos al Mediterráneo con mucho sol y buscando destinos costeros y de playa. Por eso tenemos que aquí en International Passengers at UK Airports, la mayoría de gente que viaja desde el Reino Unido, esto está contado sobre todo en los aeropuertos del Reino Unido, viajan principalmente a España. Este dato es de 2015, pero la gran mayoría de veces así. También tenemos Italia, que es otro destino costero del Mediterráneo. Está Portugal, luego la gente también viaja a más sitios, pero el principal es España, donde más viajes se hacen. Que esto demuestra la tendencia que tienen a buscar, sobre todo en vacaciones de verano, vacaciones con sol, el calor, que es algo que en Inglaterra, Reino Unido se carece bastante, siempre existe el mito de que está nublado, de que hace frío, etc. Pues Jet2, la gran mayoría de sus asientos y de su flota viaja principalmente a España, con prácticamente el 60% de los asientos destinados a España. Y vemos que es la principal, y los siguientes son destinos costeros que también pertenecen al Mediterráneo, los principales. O sea, se centra un poco en ese nicho que buscan las rutas más costeras y mejorar un poco la eficiencia de los aviones que viajan en estas rutas. Mejorar la eficiencia operativa, ofrecer más número de asientos que la competencia, mejores precios. Es un poco su forma, un poco su nicho de meterse, ofreciendo unas vacaciones principalmente costeras, que es donde saben que más demanda hay. También puede haber más competencia, pero ellos son de los principales en este tipo de competencia. Perdonadme, estoy un poco malo de la garganta, por si hablo un poco regular. Ahora vamos a ver qué es lo que ofrecen. Lo que ofrece Jet2 principalmente tiene como varios apartados y entras en su web, y lo que ofrece son paquetes vacacionales por un lado, ofreciendo todo tipo de servicios con precios de los más competitivos respecto a la competencia. Luego hablaremos de la competencia. En los que ofrecen muchos destinos, sobre todo de playa, no paran de aumentar el número de hoteles, no para de crecer los destinos, las rutas, y principalmente se centran mucho en lugares tanto de playa. Hay algunas estaciones de esquí y algunas ciudades de estas que son muy principales, muy capitales, Berlín, París, etcétera, cualquier ciudad muy visual, Varsovia creo que estaba, ahora mismo no recuerdo. Varias ciudades, pero principalmente se centra en la costa, que es la mayor demanda que tiene. Luego la pata de Jet2 es una aerolínea de bajo coste que sí compite directamente con Ryanair e EasyJet, que evidentemente son las dos principales, pero aún así no os creáis que por eso Jet2 se queda muy atrás, luego lo veremos. Tiene otro apartado que es Jet2 Villas, que es como un programa donde incluyen el vuelo, un coche de alquiler y una villa, que es una casa como más grande, más familiar, unas vacaciones un poco más en
particulares para gente que quiera disfrutar más de tranquilidad, sin movidas de hotel, etcétera. Otro tipo de vacación distinta y que además ha aumentado la oferta a más de 1.600 villas en toda Europa por la tremenda acogida que está teniendo. Luego el tema de las ciudades es lo que he explicado un poco aquí en Jet2 Holiday, que ofrecen destinos más de ciudad para ver la ciudad más turísticos, con sitios más emblemáticos, más históricos, donde hay una ciudad que tenga una serie de monumentos. Cualquier persona que viaje a una ciudad sabe de lo que estoy hablando, a ver un poco la historia de allí, etcétera. Lo que se come, la gente, el ambiente y costumbres. Bueno, luego tienen una parte un poco más premium, donde esto suele ser para gente con mayor poder adquisitivo de verdad, que realmente tiene una experiencia distinta. Puede buscar un hotel más apartado, mayor soledad, mayor lujo. Son como un tipo de servicio más premium, con gente que está mucho más encima de los trabajadores a la hora de servir a los clientes que escogen este tipo de vacaciones, y algo más exclusivo. Si queréis ver un poco de lo que estoy hablando, podéis entrar en la web y ver un poco lo que ofrecen de cada una, compararlo con la competencia, etcétera. Pero bastante interesante. Y en la gran mayoría de batas suelen tener de los precios más competitivos, si no son los segundos más competitivos. Pero bueno. Luego tienen un pequeño apartado donde hacen seguro y coberturas a la gente, que lo que tiene de interesante es que la hacen a medida. O sea, puedes cubrir lo que quieras, hasta la cantidad que quieras, y dependiendo de cuánto quieras hacerte un seguro de viaje, pues aumenta o disminuye el precio. Puedes cubrir distintas cosas. También os recomiendo que lo miréis y le echéis un ojo. De pérdida de maleta, problemas, si tiene alguna lesión, una enfermedad durante el viaje, etcétera, etcétera. Y lo último, han creado como un comparador de coches de alquiler, de que tú pones en una ciudad en concreto qué coches en alquiler y los precios, y nada, un buscador, pero está bien comentarlo. Bueno, y aquí tenemos los destinos de jet2.com. Vemos como principalmente se centra en el área alrededor del Mediterráneo, un área sobre todo costera, que es donde destinan la mayor parte de sus asientos, especialmente en España y parte de Italia, Portugal, Grecia, etc. Simplemente un mapa para que veáis un poco la distribución y los destinos que tienen a día de hoy, y poco a poco van añadiendo nuevos destinos, y aquí las 9 terminales de aeropuertos desde los que salen las rutas. Vamos a hablar de factores de crecimiento que ha tenido un poco Jet2 a lo largo de este tiempo. Primero, destacar el tema de la creación de rutas en los aeropuertos de Londres y Birmingham. Llevan apenas un año haciendo vuelos desde estas bases, y en ese tiempo en Londres han operado más de 6.300 vuelos hacia y desde Londres, con más de 1 millón de pasajeros y una fuerte demanda de clientes y agencias de viajes, teniendo una flota de 10 aviones y más de 312 vuelos semanales en temporada alta. Es bastante sorprendente que hayan conseguido resultados tan positivos teniendo una competencia tan fuerte como podría ser Ryanair, Thomson
todos son más a nivel de paquetes vacacionales, EasyJet a nivel de vuelo, junto a Ryanair, etcétera. Y en Birmingham exactamente lo mismo, más de 4.700 vuelos, 800.000 pasajeros y han lanzado más de 13 nuevas rutas para esas bases de aeropuertos a 39 destinos diferentes, etcétera. O sea, han conseguido bastante cuota en dos aeropuertos con bastante demanda y con competidores muy grandes, lo cual es sorprendente y demuestra un poco la imagen de marca y reputación que Jet2 ya tiene ahí o el tipo de servicio que ofrece, que retiene bastantes clientes. También hicieron una inversión en aeronaves, aumentaron a más de 1.000 pilotos, tripulantes de cabina, ingenieros, etcétera. O sea, fue una inversión bastante grande y le ha salido bastante bien el crear rutas en estos aeropuertos. Luego, el aumento de la flota de aviones, que han pasado de 2016 teniendo 64 aviones a tener cerca de 90 aviones en 2018 y plantean para este verano de 2019 tener cerca de 100 aviones. Cabe destacar que para este año han gastado cerca de unos 410 millones de libras en aumentar la flota de aviones, tanto dos aviones Boeing nuevos, 737, y algunos aviones también nuevos de mediana edad. Y también en el año 2017 la inversión en aviones y aeronaves fue superior a los 400 millones o 390 millones. O sea, están aumentando la flota a un ritmo bastante grande, invirtiendo mucho capital en esto. Con lo cual la directiva cree bastante en el potencial de crecimiento de la empresa y además cada año tienden a aumentar el factor de carga por avión, o sea, la cantidad de pasajeros por asiento libre de los aviones, con cifras cercanas al 92-93% de ocupación por cada avión. Luego el aumento que están haciendo en la cartera de hoteles. Han pasado de tener 2.900 hoteles en 2018 a tener más de 3.400, 3.400 en 2018 y 2.900 fue 2017. O sea, han crecido bastante también a nivel de oferta hotelera, lo cual también es interesante y son siempre puntos positivos. Y luego un nuevo tipo de servicio que creo que puede ser un detalle que parece un poco tonto, pero puede ganar a muchos clientes al mismo precio que otras operadoras. Es un nuevo servicio que dicen que es líder en mercado, que se llama Resort of Flight Check. Perdonad por mi pronunciación, pero sabéis que estoy un poquito malo de la garganta. Que permite a los clientes facturar las maletas antes del vuelo de regreso con un equipo en el que los trabajadores de Jet2 van en busca de tus maletas y se hacen cargo de ellas para llevarlas al aeropuerto, para que tu último día de estancia en el hotel o donde estés alojado sea absolutamente libre y no tengas que estar pendiente de llevar las maletas encima, etcétera. Y a la gente dice que le está gustando bastante y ya ha proporcionado más de 600 ayudantes que atienden a los clientes para brindar esta asistencia. Y los clientes dicen que ese servicio les encanta, se ha ampliado a más de 250 hoteles en más de 10 destinos turísticos de momento y planean seguir haciéndolo crecer.
Parece un detalle un poco tonto, pero también estas cosas al mismo precio muchas veces ganan bastantes clientes ofreciendo un buen servicio con todo completo, cuidando los detalles. O sea, una empresa que se va muy a cuidar los detalles y a tener mucha eficiencia. Son cosas interesantes. No determinan que sea la mejor empresa del mundo ni la mejor opción, pero sí una de las mejores en un sector que tiende a crecer y la competencia realmente está tendiendo a disminuir. Eso es importante tenerlo claro. Luego vamos a comentar esto que es lo que más me llamó la atención. Las rutas que yo he llamado rutas nicho, que es que en ciertas rutas, estas son rutas de Jet2 del año 2017, tienen prácticamente un monopolio donde solo operan ellas. Y si no tienen solo un competidor que suele ser Thomson, la empresa de TUI, pero vemos como en Nottingham, East Midlands, Girona, Nottingham, París, Nápoles, Nottingham, Split, Nottingham, Almería, tienen un monopolio donde prácticamente toda la clientela que hay es suya. O sea, les pertenece, por así decirlo, esa ruta. Estos datos los he tomado del CAPA, el Centro de Aviación. Y luego, además de este dato, es interesante ver que las 10 principales rutas de Jet2 por capacidad de asientos, que son la gran mayoría en Manchester, vemos cómo es el primer competidor, el que más capacidad de asientos tiene y además de los que más demanda suele tener, siendo Jet2 el primero en la gran mayoría de estas rutas. Y además, a excepción de esta última, y además la capacidad de asientos, aquí podemos ver cómo ha crecido del año 2013 a 2016 en Jet2. Ha crecido un 80%, un 40%, un 50%. En esto se ha mantenido igual, aquí ha crecido un 75%, en este casi igual, en esto ha crecido. O sea, vemos cómo aumenta la capacidad de asientos y aún así la demanda sigue siendo muy fuerte y llenan bastante los aviones. Y a la vez la capacidad total de asientos, lo que ha crecido, aquí también podemos verla respecto a la totalidad de aerolíneas. Y bueno, para que veáis un poco el poder o qué parte de ruta domina más Jet2 y que sí tiene una pequeña ventaja en ese sentido, de tener ciertas rutas donde tiene un monopolio, donde domina más o tiene muy poca competencia, o la competencia se centra más en otro tipo de rutas y ofrecen más diversidad, mientras que Jet2 se centra en rutas más concretas, más para un tipo de cliente que busca otra cosa, es un poco más específico hacia el verano, gente que busca sol, verano, playa y aumentar la eficiencia en una ruta en concreto, que es lo que ofrece y donde más demanda hay. Y llevan bastante tiempo haciéndolo y son de las más grandes en ese tipo de rutas. Esto hace pensar que tienen una ligera ventaja en este punto. Ahora vamos a hablar un poco de la competencia. Por un lado tienen competencia a nivel de paquetes vacacionales y por otro competencia en las rutas solo vuelo. Voy a empezar hablando de que en la competencia de paquetes vacacionales sí que compiten contra empresas que además de ofrecer paquetes vacacionales con vuelo, también estas empresas poseen sus propios hoteles, sobre todo estas dos, que son las más grandes del sector. Poseen ambas sus propios hoteles y también poseen incluso cruceros. Entonces no es exactamente el mismo, no se analizaría de la misma manera a nivel operativo, ya que los hoteles es distinto, se analiza de distintas formas, etcétera, pero bueno, a nivel de aerolíneas son sus competidores y también hay que destacar esa parte. Empezando por Thomas Cook, la parte vacacional
de Thomas Cook a nivel de aerolínea ingresa 3.600 millones de libras. La totalidad del negocio ingresa unos 9.000 millones anualmente y la BATA, que es la competencia directa de Jet2, que es la BATA de aviación, son unos 3.600 millones, más o menos. Pero Thomas Cook lleva desde 2009 sin crecer en ingresos, sin crecer en márgenes. Además es una empresa break-even que no genera ningún tipo de beneficio neto, lleva 10 años sin haber a reportarlo o ligeramente positivo, ligeramente negativo, con ciertos problemas, no está ofreciendo exactamente lo que la gente está demandando, está mirando más por su propio beneficio que por satisfacer al cliente y la verdad. Luego veremos un poco qué es lo que se ha dicho de esta empresa a nivel general, global, o la imagen y reputación que tiene. Pero la verdad que las cuentas durante 10 años demuestran un poco lo que ha sido esta empresa. Y luego por otro lado tenemos TUI. TUI sí que es la empresa líder del sector, también está diversificada en cruceros, en poseer hoteles y en hacer rutas de vuelo, etcétera, como Thomas Cook, o sea, operan más o menos los mismos segmentos. Pero TUI sí que lleva un crecimiento anual en ingresos bastante superior, en torno al 6-7% anual. Sus ingresos totales son cerca de los 19 billones, más o menos. Y la parte de la aviación representa cerca del 70% de los ingresos, con más de 150 aviones. Crecen bien. Además, esta empresa llegó a cotizar a PER 18 y a día de hoy está a PER 6 más o menos, tras las caídas de 2018, lo que representa un poco más al sector, que a día de hoy esté a PER 6, cuando históricamente la media ha estado cerca de PER 12, cosas así. Tampoco lleva mucho tiempo cotizando, pero bueno, se podría decir que podría estar cerca de PER 12, una media tranquila, ya llega a cotizar a PER 18, lo cual sería razonable pensar que llegue a PER 12. También es una empresa muy interesante que os recomendaría que la analicéis en su totalidad. Y bueno, es otra empresa a tener en cuenta y desde luego el mayor rival en este sector de Jet2. Y luego tenemos a Cosmos, que es una empresa que no cotiza, no tiene tanta cuota de mercado, ofrece algo más particular que son como tours vacacionales de 6, 7, 8 días, con un planning concreto, además unos costes más elevados y una experiencia algo distinta, pero sí es competidor de Jet2, pero es una experiencia algo diferente. De más rutas, excursiones, paquetes conjuntos muy grandes con precios más inflados por la totalidad de actividades que suelen llevar, etc. Y esa es un poco la competencia a nivel de paquetes vacacionales. La más grande es esta, TUI, y Thomas Cook también lo es, pero puede que cada vez pierdan cuota de mercado Thomas Cook respecto a la competencia. Luego veremos un poco por qué. Y en el ámbito del solo vuelo, evidentemente Ryanair y EasyJet son las dos más grandes, las mejores en eficiencias de coste, las que lideran en precios. Sí que es verdad que Jet2 sí puede tener algún extra incluido en el precio, como que la capacidad de las maletas o de la carga que lleve encima a la hora del vuelo sea algo más elevado al mismo precio, etcétera, pero vamos. A nivel de solo vuelo, las más grandes son Ryanair y EasyJet. Aún así, la tercera más grande es Jet2 y la mayoría de la gente va a tender a coger las más grandes. Pero evidentemente a Ryanair y EasyJet es muy difícil hacerle una competencia muy fuerte. Pero sí que es verdad que la gran mayoría de la cuota de mercado se va a dividir en estas tres, Ryanair, EasyJet y Jet2. Luego vamos a pasar a hablar un poco de la experiencia del cliente.
Lo más importante según Jet2 es brindar un servicio de excelencia en cada punto del viaje a los clientes, ser puntuados como la mejor aerolínea y operador de viajes turísticos mejor clasificados por el cliente, etcétera. De hecho, han publicado el servicio del cliente por TripAdvisor, que es el operador de paquetes mejor calificado según el cliente y también la única aerolínea del Reino Unido y Europa clasificada entre las 10 mejores aerolíneas del mundo, que son premios bastante grandes y que dan bastante reputación en Reino Unido. Son el segundo mayor operador turístico, como ya sabéis, un producto que tiene un margen de crecimiento según la empresa tremendo. Dicen que tiene un potencial aún muy grande el tema del paquete vacacional. Esto está tomado del informe anual, lo que estoy diciendo. Y que su organización consiste en dar vacaciones de alta calidad, agradables, memorables, que la gente lo deleite, lo disfrute y que se lleve una experiencia tan grande y tan grata respecto a lo que han pagado, que esa experiencia le haya merecido tanto la pena ese precio para que genere lealtad a la marca, según ellos, y pueda repetir la reserva para otro año, repetir con Jet2 este tipo de viajes. Esto, junto a una inversión sostenida en productos y servicios a largo plazo, les llevan a creer que tienen un futuro enorme en el mercado de los viajes de ocio en Reino Unido. Así que estas son un poco las nociones que dan a nivel de experiencia de lo que piensan que están consiguiendo con los clientes. Y ahora vamos a ver un poco de lo que estoy hablando. Aquí tenemos la opinión de los clientes de TripAdvisor de varias aerolíneas. Por un lado tenemos a Jet2 y vemos cómo la puntuación ha sido bastante alta. Aquí arriba he puesto Thomas Cook y TUI, las dos rivales a nivel de paquetes vacacionales, y podemos ver el total de las opiniones de cada empresa, o sea, de cuántos clientes han opinado, 20.000, 12.000 y 13.000, la nota o puntuación media que le han dado. Podéis verlo vosotros mismos, iros y mirar comentarios, poniendo el nombre de la empresa en TripAdvisor y veis un poco de lo que estoy hablando. Y se nota bastante en general, como sí que hay cierto, por ejemplo, en Thomas Cook hay mucha queja de muchos clientes bastante insatisfechos que dicen que no van a repetir con esta empresa, que no están haciendo las cosas bien, que no les están tratando bien, que les están cobrando de más, que cancelan las vacaciones que supuestamente se podrían cancelar y le cobran tasas extras o tasas de cancelación, etcétera, y que no tratan bien a los clientes y están perdiendo algo de reputación. Mientras Jet2 es todo lo contrario, la gente dice que va a repetir, que siempre viajan con ellos, etcétera. Es una visión un poco global. No estoy diciendo nada que sea absolutamente certero, simplemente es la opinión general. También lo reflejan un poco las puntuaciones, las opiniones, etcétera. Y por ese lado yo pienso un poco que Jet2 podría ir robándole cuota de mercado a Thomas Cook. Y TUI, a pesar de estar aquí bastante mal puntuada, o bueno, no está bastante mal, pero sí un poco en la media, o en la media regular. Sí que realmente hay opiniones mejores a pesar de que la puntuación no haya sido tan buena, quizás también porque al ser una compañía que lleve tanto tiempo y tener tanta inversión en aviones, en ciertos hoteles, puede que estos sean un poco más antiguos y que no den la sensación premium como pueden dar otros más nuevos, y la gente en algunos puntos quede más descontenta. Pero bueno, es una empresa bastante buena, y que ese pequeño punto negativo de tener
ciertos hoteles más antiguos tampoco significa nada porque tienden a renovarlo. Pero la media de las opiniones es esa. Y luego a nivel solo de aerolínea, bueno, la verdad miento porque en TripAdvisor comentan en base a los viajes solo, que me he equivocado un poco. En TripAdvisor es solo la parte del vuelo lo que se puntúa, atención al cliente, relación calidad-precio, etcétera. Vale, aquí se puntúa lo que es la experiencia de vuelo solo. Y lo que sí he dicho a nivel de hoteles, quejas y demás, sí que valdría para esta diapositiva. En Trustpilot, que sí que hay menor cantidad de opiniones sobre cada aerolínea, pero aquí se puntúan los paquetes vacacionales en estas tres de aquí arriba, junto a la competencia, y aquí puntuaríamos la parte de aerolíneas solamente. Y vemos como, a pesar de que la cantidad de opiniones es menor en general, la gente que entra aquí a Trustpilot, a nivel de aerolínea de paquete vacacional, sobre todo en Thomas Cook hay unas quejas elevadísimas, pero elevadísimas de una forma bastante grotesca. Quien esté interesado puede ir y mirarlo. Pero bueno, y Jet2 Holiday, hay jet2.com para ser un sitio un poco de quejas Trustpilot a nivel de esto. Le ha ido bastante bien con las opiniones. Sin embargo, en Trustpilot tú buscas otras empresas como SCS y cosas así y hay muchísimas más opiniones, tipo 100.000 opiniones o cosas así. Pero aquí la cantidad de opiniones en este tipo de empresas es menor. Sin embargo, bueno, para que os hagáis una idea general, aquí tenéis todo un poco. Ryanair, por ejemplo, está bastante mal puntuado y EasyJet también, y sin embargo son de las más grandes y la gente no suele estar descontenta, especialmente por el precio que suelen pagar para ir a los destinos. Y TUI está mal puntuada, pero no es una empresa que haga las cosas mal y yo la he analizado, no en profundidad, pero la he analizado por haber comido el sector y da una sensación bastante mejor, por ejemplo, de Thomas Cook. Pero bueno, ya si queréis profundizar os recomiendo que vayáis vosotros a los informes anuales y vayáis viendo cómo va. Bueno, y vamos a pasar a quizá una de las partes más importantes de la empresa, como es el equipo directivo. Y aquí quiero mencionar especialmente al señor Philip Mason, que Philip Mason es el CEO que lleva en la compañía desde 1983, fue expiloto y lleva generando valor a los accionistas desde los años 90. Actualmente posee 56 millones de acciones, que las posee desde el año 2006 más o menos. Ya vemos como desde el año 2002 ya tenía cerca de 14 millones de acciones. A día de hoy son 56 millones y si el precio de compra de adquisición de acciones de las 40 millones que adquirió alrededor de 2007, el precio medio está en unos 100 peniques, a día de hoy esos 40 millones de acciones se han revalorizado multiplicando casi por 9 o 10 veces, y estos 14 millones desde 2002, no recuerdo a qué precio exactamente estaba, si eran 50, 60 peniques, no recuerdo, pero también se ha revalorizado cerca de 15, 20 veces, lo cual lleva generando valor para los accionistas bastante tiempo. Además, estos 56 millones representan el 38% del total de las acciones de la compañía y supone más de 80 veces su sueldo anual, este número de acciones.
Además tiene una visión a muy largo plazo del negocio donde afirma la capacidad de crecimiento de la empresa y la capacidad de generar valor, la experiencia que están ofreciendo al cliente, ya lo hemos comentado un poco antes, los 10 millones de pasajeros, un aumento del 46% en, en paquetes vacacionales, el factor de carga y las bases operativas populares de Londres y Birmingham que hemos hablado antes. Aún así, los rendimientos promedio de los billetes de avión este año se han reducido un poco, pero bueno, esto lo comentamos ahora más adelante. Pero la verdad que el CEO ha hecho las cosas bastante bien durante mucho tiempo y eso lo hemos visto antes en el precio de la acción, pasando de los 12 peniques a más de 800 peniques que está a día de hoy. ¿Por qué está barata? Hay tres factores básicamente de por qué cotiza por debajo de su valor real. El factor más o menos principal por el que se podría decir es por el Brexit, ya que esta empresa en su mejor momento, cerca de 2015, llegó a cotizar cerca de PER 20, cosas así, Free Cash Flow de 18 veces, unos ratios bastante más elevados que a día de hoy, que está cerca de PER 6, Free Cash Flow 8 veces, más o menos, y el Brexit pues le ha afectado bastante y le ha tirado bastante abajo el precio. No es que se lo haya tirado, pero se lo ha mantenido en una línea que respecto a las cuentas que está presentando el mercado no reacciona. Y puede ser uno de los motivos. Otro también es que están en un sector deprimido, donde cada vez más aerolíneas están quebrando y a pesar de esto la demanda de los consumidores y pasajeros de avión es cada vez mayor. O sea, hay menos competidores y cada vez más demanda. Lo cual, la gente que se vaya, ya lo he explicado varias veces durante el vídeo, la gente que haya estado en empresas que fuesen de la competencia y quiebre, van a tender a irse a las grandes. Y además cada vez más gente que tendía a no viajar o a viajar menos, que cada vez viaja más. Con lo cual es una virtud bastante buena, hace un poco de viento de cola para esta empresa. Y otro motivo es que está muy poco seguida por analistas, solo tiene 2, y eso le hace estar un poco desconocida, oculta para el mercado. Y ahora vamos a hablar un poco de las ventajas competitivas. Según ellos, dicen que en Reino Unido, y esto yo creo que es así un poco por experiencia, afirman que es una de las experiencias familiares más importantes del año. Yo quiero dar un poco mi punto de vista porque sí que he trabajado en resort vacacionales que precisamente el 90% de la clientela era del Reino Unido, Irlanda, etcétera, toda esa zona. Y sí que vi realmente la cantidad de dinero y como casi de necesidad. O sea, las ganas y no sabría cómo explicarlo. Se hace para ellos casi como una necesidad o como el gran evento del año de irse a otro sitio, de irse a tomar el sol, de irse a descansar, que vamos a ver. A todo el mundo le gusta, pero es que ellos reservan una cantidad de dinero que podríamos considerar exagerada para disfrutar de las vacaciones. Y intentan no perdonar esas vacaciones. Yo he hablado con mucha gente a lo largo del tiempo que he trabajado en este resort y he conocido a mucha gente y me ha mencionado mucho la importancia de ir, de que todo esté cuidado, además de que el servicio sea estupendo, porque además era un resort de alto standing, de si había cualquier mínima queja de forma muy educada te lo decían
y veía a la gente si volvía o no y por qué volvía o no a ese resort y la importancia que le daban a sus vacaciones y cómo aumentaba la demanda. Y sí que entiendo un poco que no es exactamente igual cómo se ve el tema de las vacaciones en Reino Unido a cómo lo vemos aquí en España. Tengo una visión un poco distinta, siendo algo bastante más importante de lo que para nosotros sería. Que no es que para españoles, etcétera, no lo sé. Pero da una sensación como si ellos lo necesitasen más o tengan más ansia de irse de vacaciones, de vivir otra experiencia, etcétera. Quizá por su personalidad, costumbre, por moda, no lo sé. Pero sí existe casi una necesidad por viajar. Eso comentarlo antes de pasar a las ventajas. Las ventajas propiamente las hemos comentado la gran mayoría ya por encima, pero aquí vamos a concretarla un poco y reducirla. Una sería la eficiencia en las rutas que son un poco nicho, ya lo hemos explicado, dedicándose esencialmente alrededor del mar Mediterráneo, con buena temperatura, que es algo de lo que carecen, etcétera. Sé que me repito un poco, lo siento, pero prefiero explicarlo bien y que quede clara la idea. Eso por un lado, luego cómo mejorar la eficiencia de las rutas que poseen mayor demanda y aumentan la capacidad de asientos antes que la competencia o ofreciendo mejores servicios en esas rutas en concreto o paquetes vacacionales respecto a la competencia. Me parece que lo hacen de una manera muy eficiente, ya lo hemos comentado antes. El tema del management, pues ya lo hemos hablado en las diapositivas anteriores, quién es este hombre, Philip Mason, lo que ha hecho, cómo ha hecho crecer la cotización de la empresa, las acciones que posee. También hay que mencionar que no dan stock option, o dan muy poquitas, dan muy poquitas, lo cual está muy bien. Y poco más que decir de él, ya lo hemos comentado todo. Sí que hay que decir también que la demanda de los viajes de placer es lo que más está creciendo respecto al total de vuelo y viaje, o sea, pasajeros de solo vuelo y pasajeros que busquen paquetes vacacionales ha aumentado bastante más y tiene más potencial lo del paquete vacacional. No sé si lo he comentado antes, pero bueno, quería añadirlo. Luego, por otro lado, tenemos los premios y puntuaciones que representan un poco la visión que tiene el cliente de la empresa, lo que han conseguido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso, segundo mejor operador turístico, bueno, más grande, tercera aerolínea más grande, 500 resorts en 70 destinos, 34 aviones nuevos de 2016 a 2019, 100 aviones en total para 2019. Luego tiene una serie de premios, por ejemplo, dados por TripAdvisor, del top 10 de las aerolíneas del mundo, la mejor aerolínea de Europa, la mejor aerolínea de Reino Unido, mejor aerolínea de bajo coste de Europa, mejor aerolínea de clase económica. Luego premio en la Travel Week Globe, la mejor aerolínea de corto recorrido, marca de viaje del año 2018, mejor aerolínea para grupos, etcétera, etcétera, un sinfín, aparte de la reputación que ya tienen y la retención de clientes que tienen tan elevada, que también se ven las reservas anticipadas, que estaba en la primera diapositiva y no lo he comentado, pero suelen tener unas reservas anticipadas que suponen casi la mitad del total de los ingresos, lo cual es una retención bastante alta del cliente. Y luego, por otro lado, ya tenemos el tema de la escala y la cuota de mercado que posee, donde Dark Group es una de las más grandes del sector, siendo la tercera actualmente, aunque este gráfico creo que era de 2016-17, a día de hoy supone aún más cuota de mercado. La competencia
donde engloban a muchos, es muy pequeña y cada vez tiende a ser menor. Cosmos, la hemos hablado antes, y sí puede crecer, pero un poco una ruta más distinta. Thomas Cook es la competencia que me parece que peor está haciendo las cosas y de forma menos eficiente. Lo cual Dart podría poco a poco ir ganándole cuota. Y DUI, bueno, es la líder del sector, va a seguir siéndolo y es otra empresa muy interesante, como ya he dicho. Así que poco más que decir de esto. Luego en el tema de los riesgos. Básicamente la competencia, que ya la hemos comentado antes, a quien tienen y demás, acabamos de decirlo. La volatilidad de la divisa, el combustible y los tipos de cambio, esto sí que les afecta realmente. Pueden afectar a los márgenes, pueden afectar al beneficio reportado, a las inversiones a largo plazo, pero afecta más bien al corto plazo en general. Porque Dart cubre hasta el 90% de los requerimientos esperados para los próximos 2 años y medio. O sea, el 90% de esta volatilidad está cubierta para los próximos 2 años y medio. La cubren mediante contratos de divisa a plazo, tasas de interés, swaps de combustible para la aviación, etc. Así que sí que puede afectar un poquito a la rentabilidad y a los márgenes, pero tiende a ser bastante contenido. Aún así, si hay una caída muy brusca o por ejemplo una subida muy brusca en el precio del combustible y una caída muy fuerte de la libra, pues va a afectarle negativamente en general. Con lo cual sí afectaría la rentabilidad probablemente más a corto plazo que otra cosa, pero no es un riesgo muy elevado, pero podría dañar un poco la rentabilidad y el precio de la acción. Luego, por otro lado, tenemos el ciclo económico. Perdonadme que estoy con la garganta. Por otro lado, el ciclo económico, que ya sabemos que cuando la gente tiene mucho dinero y se ve con bastante abundancia, es muy dada a gastar, a derrochar, a no importarle tanto el dinero y demás, y luego vienen las crisis, las caídas, lo importante ahí es subsistir, no te puedes dar caprichos, etcétera. Con esto sí hay que tener un poco de cuidado porque aunque Dark Group a largo plazo está teniendo un crecimiento bastante bueno, sí que es verdad que un crash, una caída bursátil, una bajada de los márgenes o beneficios puede afectarle bastante en el precio de la acción, como vimos en 2009 o 2008 con la caída de un 90% en bolsa. A la larga se va a recuperar igual, o es muy probable que se recupere, son muy eficientes, pero tienes que saber aguantar esa caída. Y sí que podría darse el caso de que en esa crisis te afecte más o menos, pero bueno, es un riesgo, pero en parte puede ser salvable y se puede aguantar si se mira con una visión muy a largo plazo. Y luego el tema del Brexit. Evidentemente, si Reino Unido se separa de Europa y Europa quiere imponer tasas de vuelo, tasas de pasajeros, empezar a poner inconvenientes, Dark Group tiene la mayoría de sus vuelos por toda Europa y le va a afectar bastante. Si le cobran más tasas, si aumentan los impuestos, si hay algún tipo de retención, no sé cómo cambiarían las leyes, no lo tengo estudiado ni analizado, pero le afectaría sin duda la rentabilidad. Sí que sería un riesgo un poco el que más afecte, pero bueno, no son riesgos ninguno que por separado pudiesen tirar la empresa abajo, pero sí podrían dañarla o hacer que la rentabilidad no sea tan grande como habíamos esperado. Bueno, y aquí he querido poneros un extracto de medio año de los resultados que han reportado en septiembre de 2018
Dentro de poco, creo que era en junio, presentarán los del año completo de 2019, que terminan el 31 de marzo, creo que lo he repetido antes. Y aquí simplemente es para que veáis un poquito cómo llevan la mitad de año. Antes de comentarlo, quiero decir que siempre el medio año que va de marzo a septiembre es mucho más fuerte, ya que están las vacaciones de verano y evidentemente se viaja mucho más. Y en el tramo de septiembre a marzo se viaja bastante menos, hay menos vacaciones y se ingresa menos en general. Lo digo porque es un poco un negocio como estacional, de 6 meses más fuerte y 6 meses más flojo. Entonces este medio año retrata los 6 meses más fuertes. Vemos un aumento del 36% en ventas en comparación con los 6 meses, primeros 6 meses del año anterior. Pero si nos fijamos en la cifra de ingresos totales en medio año, es casi muy cercana a los ingresos totales de 2017 completo. O sea, el ingreso total que reportó el año era 2018, eran resultados anuales de 2018, pero la mitad de año pilla en 2017, pero los resultados anuales eran de 2018 los totales. Los ingresos totales eran cerca de 2.400 millones en los totales del año anterior, y aquí en solo 6 meses han ingresado casi la misma cantidad. Evidentemente los 6 próximos meses son más flojos, pero bueno, aquí veis un crecimiento bastante grande. Y en el tema del beneficio operativo, sí que parece muy grande, y si lo comparas con el precio al que cotiza la empresa, veréis que sería muy barata, como tipo 4 veces EBIT o 5 veces, no sé exactamente si cotizaba a día de hoy a 1.200, 1.300 millones. Pero hay que tener en cuenta que en la siguiente mitad de año es cuando más inversiones hacen en aeronaves, cuando más inversiones hacen en aumentar plantillas, provisiones, etcétera. Y eso hace que esa mitad de año traiga rentabilidades negativas, o sea, hay tantas inversiones que en vez de reportar beneficios, reportan pérdidas, con lo cual el EBIT disminuye en la siguiente mitad de medio año. Luego además lo veremos, porque aquí hay 208 millones de EBIT y luego veremos cómo el EBIT total del año eran 150 o 130 millones. Aún así, los márgenes han aumentado estos 6 meses, beneficios antes de revaluaciones, impuestos, etcétera. Ha aumentado todo en general, el beneficio por acción, han aumentado el dividendo y demás. Y aquí tenemos un poco los KPIs. Pues eso, han aumentado el número de rutas, la capacidad de asientos, el factor de carga ha aumentado un 94,4% por avión, que del 100% del avión ocupado un 94,4% son estadísticas bastante elevadas. Reportan, comentan los pasajeros de solo vuelo, los de consumidores de paquetes vacacionales, el precio medio del ticket ha aumentado este año, la media del precio vacacional también, etcétera. Bueno, y las ventas avanzadas en los 6 meses que va de año son casi 1.000 millones, ha aumentado un 33%. De hecho, aquí tenemos el año finalizado el 31 de marzo de 2018, para que veamos los datos totales. Y vamos a pasar a hablar un poquito de la contabilidad y crecimiento estimado, etcétera. Siempre en este punto digo, uso esta tabla que la cogí del arte de invertir, así que siempre voy a mencionar cuando use esta tabla a Alejandro Esteban, que hizo un gran trabajo y me parece bastante buena para ver el historial de la empresa que ha tenido los últimos años y las estimaciones que se pueden hacer. Y bueno, pasando a la empresa, he estimado
una media de crecimiento del 17% anual, teniendo en cuenta que históricamente han crecido al 18% y los últimos años están siendo bastante fuertes, exceptuando 2015 y 2016. 2016 principalmente pudo ser por el Brexit, que no creciesen tanto, y en 2015 tuvieron cierto escándalo con, creo recordar, que era con unos pasajeros que tenían reclamaciones de compensación por retrasos históricos de vuelo, algo así. Tuvieron que pagar un extra, el escándalo hizo que no creciesen tanto en ventas, etcétera. Pero bueno, fue algo del estilo que tuvieron retrasos en esto, además ellos tuvieron algún tipo de juicio. Está por ahí la noticia, no he querido ponerla porque tampoco es un hecho excesivamente relevante, pero bueno, quizás por eso este año creciesen menos. Y también si veis el margen EBIT es el año que más bajo está respecto al resto de años. Tuvieron que pagarle una compensación a esos pasajeros afectados. Y bueno, básicamente decir eso. Vemos como el EBIT reportado en 2018, que lo hemos comentado antes, es de 131, mientras que si miramos aquí atrás, en solo los 6 primeros meses era 208 millones. Con lo cual de 208 a 131 esa bajada se debe principalmente a esas inversiones en aeronaves, principalmente. El margen EBIT que estimado es del 4,5%, teniendo en cuenta que históricamente ha sido la media, pero sí que estos últimos años ha aumentado más. Y luego el tema de los intereses lo tienen variable por el tema del combustible, el tipo de cambio de las divisas, las monedas, etcétera. Entonces es variable y yo se lo he estimado en negativo un poco. Si no recuerdo por qué lo he estimado en negativo. Tendría que haberlo puesto en positivo como dando pérdida. Aquí si introducimos el signo en negativo es un ingreso. Y el último año está aquí puesto en negativo y quizás tomando se haya extendido en el Excel. Pero bueno, tampoco es un coste variable que unos años va a favorecer y otros va a afectar negativamente a la rentabilidad. Luego aquí tenemos nada, el beneficio neto, básicamente, que estimado en torno al 4%, 4,5%, creo que estaba en el 4%, es lo que se quedó, pero sí. Un 4% más o menos de media de beneficio neto. Y luego el número de acciones prácticamente no diluyen al accionista ningún año históricamente. Tienen casi las mismas acciones que cuando salió. Creo recordar que desde 2008-2009 tenían el mismo número de acciones. No sé si antes hicieron alguna ampliación, no lo recuerdo. Y aquí tenemos los flujos de caja. Aquí he sacado el flujo de caja libre, restando el EBITDA menos el CAPEX de mantenimiento. Y vemos también cómo se estima el crecimiento del free cash flow, etcétera, y el flujo de caja libre por acción. Si recordáis antes, he comentado que la inversión en aeronaves, en nuevos aviones, era cercana a los 400 millones. Sin embargo, el flujo de caja libre que supuestamente genera, según este esquema, son 110 millones. Pero si nos vamos a la contabilidad de la empresa, en los estados de flujos de caja, ellos reportan que el dinero generado en actividades operativas son 414 millones, casi 415. ¿Qué diréis? ¿De dónde sale esto si tú has calculado 111? Bueno, yo he usado un método un poco tradicional, que es el que viene en la tabla del Excel, pero aquí quería explicarlo un poco para que quede claro. Estos 414 millones proceden primero de que el beneficio reportado antes de impuestos son 134 millones y la depreciación hay que sumársela a
estos beneficios, que son 111 millones de depreciación, ¿por qué hay que sumársela? Porque si nos vamos a la nota 14, propiedad, planta y equipo, la carga para el año en depreciación en aeronaves, las aeronaves son estas, se han depreciado 99 millones en aeronaves y 10 millones en vehículos y equipamiento, lo que son 111 millones, que es esta cifra de aquí. Pues esos 111 millones que se deprecian no son un gasto real, o sea, un gasto contable porque tienen la obligación de anualmente depreciar X cantidad, un tanto por ciento sobre la cantidad de aviones, pero no es un gasto en el que tengan que poner dinero realmente. Al no ser un gasto, esto se suma dando 242. Y luego ya en movimientos del working capital, deferred revenue y restando del receivable, etcétera, según el año, pero vamos, básicamente casi todos los años por deferred revenue tienen un poquito más de flujo de caja libre, generan 427, menos intereses, se quedan unos 415 millones. Y aquí vemos el dinero usado en actividades de inversión, como el gasto en propiedad, planta y equipo, son 411 millones. Y si nos vamos aquí a la nota 14, en adiciones, el total gastado en aeronaves, en inversión en aeronaves, son 391 millones, que sumado con esto y esto se quedan los 411 invertido en propiedad, planta y equipo. O sea, esta cifra es esta de aquí. Y eso significa lo que están invirtiendo en crecer y el flujo de caja real que genera. A pesar de eso, en la tabla lo he dejado como venía para no hacer estimaciones elevadas por si dejan de crecer más o por no generar un o por no poner un flick-through excesivo en la tabla y que luego no se cumpla. Pero por eso quería venirme a la contabilidad, a los flujos de caja con las notas y explicarlo. Y luego ya vemos aquí pues lo que hacen: repagar deuda, pero pedir avance de nuevas deudas. Bueno, sí, aquí te dice el incremento del dinero sumado al que ya tienen, en total da 788. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que está aquí, que es la caja y la deuda total, que prácticamente todos los años en general han tenido más caja que deuda, pero estos dos últimos, para crecer a mayor velocidad parece, y para tener dinero anticipado, más o menos tienen el mismo nivel de deuda que caja, apenas hay una diferencia de 22 millones. O sea, realmente tienen dinero en efectivo para poder usar, y la deuda siempre es equivalente al dinero en efectivo, o sea, una empresa sin deuda y sin caja. Luego el tema del goodwill lleva sin crecer un montón de años, o sea, no hacen adquisiciones. Y aquí tenemos la equity, que ha crecido anualmente bastante bien. De 2012 vemos el crecimiento a 2018, y aquí pues el ROE y el ROCE, que ha ido bien en general todos los años. Y sí que me gustaría destacar que los últimos están siendo unos ROE y ROCEs más elevados respecto a años anteriores. Pero bueno, es una empresa que tiene cerca del 20% de ROCE para los próximos años y más o menos lo mismo de ROE. Se mueve por esos rangos. Nunca se puede estimar a la perfección todo. Esto al fin y al cabo son siempre estimaciones y no se puede saber las cifras exactas. Pero se puede saber que hay ciertos márgenes que te hacen pensar que una cosa está más barata o vale más o menos. Y ya por último llegamos un poco a la valoración. Actualmente la empresa cotiza 900 peniques. Aquí está puesto 800. Aunque pongo aquí un 8, son 8 libras, que son 800 peniques. A día de hoy ha subido ya 9 libras.
900 peniques casi, o 890, algo así. Em, yo comencé a analizarla cuando estaba entre 7,8, 8 libras, o sea, 700 peniques, 750 peniques, 800 peniques. Con lo cual yo la comencé a analizar cuando estaba por este rango y ahora pues se ha acercado más a esto, ha subido más de un 15% desde entonces, en lo que va de año, pero aún da la sensación que tiene bastante margen de crecimiento. Los múltiplos que he estimado son bastante conservadores, siempre intento hacerlo, PER de 13, Free Cash Flow de 13, EBITDA de 7, EBITDA de 10. Recordemos que esta empresa en 2015 ha llegado a estar cotizando a 25 veces beneficios, en su punto más alto, no miento, 23 veces, esto no vale. 23 veces beneficio, casi 20 veces EBIT, una cifra cercana a 20 veces EBIT, algo así. Y la media del sector suele llegar a 18, PER 18, un EBIT de 16 veces, Free Cash Flow de cerca de 15, 16 veces, el EBITDA también cerca de 10, 11. O sea, la media de múltiplos es superior a la que he estimado. Y además, históricamente, en 2015 llegó a cotizar a múltiplos superiores, lo que he dicho, ver 20, cerca de un EBIT de 20, 18 veces, más o menos. No recuerdo la cifra exacta, pero lo miré y rondaba mucho cifras del 20. Y bueno, y aquí pues la estimación de posible rentabilidad anual media compuesta para los próximos 3 y 5 años. Es una estimación media también teniendo en cuenta que está a 800 peniques, o sea que a día de hoy, teniendo en cuenta que está cerca de los 900, ya hay un poco menos de margen, pero vamos, puede dar una rentabilidad anual compuesta de entre el 15 y 20% anual si más o menos la empresa va bien, no suceden excesivos riesgos. Y sí que es verdad que en el corto plazo le podría pasar que el efecto Brexit le afectase más o algún tipo de cosa por el estilo, una posible caída que haya de los mercados en general, una buena recesión. Pero a largo plazo es una empresa que, tanto por la directiva como está gestionada, etcétera, nos hace pensar que sí que puede valer a varios años vista probablemente más del doble, más de 16 libras, 18, cosas así. Entonces, bueno, básicamente a largo plazo es una empresa que tiene bastante margen de crecimiento y que el margen de seguridad me parece decente, pero que puede ser más volátil en condiciones de mercado desfavorables. O sea que a pesar de que tenga un potencial alto, podría bajar bastante en los próximos años si sucede algo grave, pero no quiere decir que luego no pueda subir. Es impredecible la economía, no se puede saber cuándo hay una crisis y cuándo no, sino todo el que supiese hacerlo sería multimillonario. Y algo con lo que se debería lidiar un poco y animo a quien le interese este tipo de empresa, le haya gustado la tesis, pues la analice. Y nada, ya simplemente dar las gracias. Espero poder volver a seguir subiendo vídeos que os haya gustado y os haya servido de ayuda al contenido. E intentaré ser más o menos en las próximas tesis, ya que me alargo un poco hablando. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias.